¿Por qué el cielo sobre Israel permaneció cerrado como bronce durante 3 años consecutivos? Esta era la pregunta que atormentaba al rey David mientras veía a su pueblo languidecer bajo una sequía implacable. No se trataba de una hambruna cualquiera. Era un silencio divino, un castigo deliberado que asfixiaba la tierra. El polvo cubría los campos otrora fértiles, y los pozos, antes rebosantes, ahora eran meras grietas de arcilla seca. David, un hombre conforme al corazón de Dios, sentía el peso de cada niño que clamaba por pan. Había ofrecido sacrificios, había orado, pero la lluvia no llegaba. La nación estaba siendo juzgada y el rey, por primera vez en mucho tiempo, no comprendía el porqué. El primer año fue difícil, el segundo, desesperado, pero el tercero fue la muerte llamando a las puertas de Jerusalén. La agonía de David finalmente lo llevó a buscar el rostro del Señor, no para pedir alimento, sino para obtener una respuesta. Entró en el santuario, no como rey, sino como un hombre quebrantado, y preguntó directamente: ¿por qué, Señor? La respuesta divina llegó, no con el estruendo de un trueno, sino con la penetrante claridad de la verdad. Es por culpa de Saúl y su casa sedienta de sangre, porque mató a los gabaonitas. La revelación impactó a David como una piedra. Saúl, el rey muerto, el pasado que Israel intentaba olvidar, aún tenía el poder de maldecir el presente. Un pecado ancestral, sepultado bajo años de guerra e intrigas políticas, se había podrido bajo tierra y ahora envenenaba a toda la nación. David investigó de inmediato los archivos de la nación y la memoria de los ancianos. El pecado era más profundo de lo que había imaginado. Siglos antes, en tiempos de Josué, los líderes de Israel habían jurado solemnemente ante Dios perdonar a los gabaonitas. Era un pacto sagrado, sellado en el nombre del Señor. Pero el rey Saúl, en su celo desmedido, decidió que ese pacto no tenía importancia. Consideraba a los gabaonitas una mancha en su visión de un reino puramente israelita e inició un exterminio sistemático. Quebrantó el juramento que Josué había hecho. Para Saúl fue un acto político, para Dios un perjurio. La sangre de aquellos gabaonitas, derramada en clara violación de una promesa divina, clamaba desde la tierra. El rey comprendió la terrible matemática de la justicia divina. La hambruna no se debía solo al clima, era sangre que clamaba por sangre. La tierra estaba mancillada por un juramento roto. David, el rey reinante, había heredado no solo el trono de Saúl, sino también su deuda. No podía resucitar a los muertos, pero sabía que debía expiar sus pecados. Convocó a los gabaonitas, los supervivientes de la masacre que vivían marginados de la sociedad israelita. Se presentaron ante el rey, no como súbditos, sino como acreedores de una deuda de sangre. Sus ojos reflejaban el dolor de generaciones y la amargura de una traición que les había costado todo. David se sentó ante ellos, despojado de su título real, y les hizo la pregunta que sellaría el destino de muchos. ¿Qué debo hacer por ustedes? ¿Cómo puedo expiar sus pecados para que bendigan la herencia del Señor? Estaba poniendo la justicia en manos de las víctimas. Los gabaonitas intercambiaron miradas. El poder estaba de su lado y la hambruna que asolaba a Israel era su única baza. No querían ni plata ni oro. ¿Cómo podía la riqueza de David compensar la sangre de sus padres y hermanos? La ley era clara: vida por vida. Su respuesta no provenía del afán de lucro, sino de la sed de una justicia largamente postergada, una justicia que reflejaba la gravedad misma del pecado de Saúl. No nos interesa la plata ni el oro, ni Saúl ni su casa, dijeron con voz firme, pero el hombre que nos consumió y trató de destruirnos, que nos entreguen 7 hombres de su descendencia y los colgaremos ante el Señor en Gibeá.
la colina de Saúl. La exigencia era precisa y terrible. 7 vidas, descendientes del hombre que intentó exterminarlos, expuestas como un sacrificio público de justicia. David sintió el frío de esas palabras. La expiación requeriría más de lo que imaginaba. Tendría que sacrificar a miembros de la antigua casa real para salvar a la nación del hambre. Y sabía perfectamente a quiénes se referían los gabaonitas. El rey David sentía el peso de la corona. Para salvar a la nación del hambre, tendría que quebrarse el corazón y derramar la sangre de la casa de su predecesor. Recordó el juramento que le había hecho a Jonatán, su amigo más querido, y decidió perdonar a Mefiboset, hijo de Jonatán. Pero la justicia de los gabaonitas era innegable. El rey, por lo tanto, entregó a los demás. Ordenó a sus funcionarios que buscaran a los 2 hijos que Rispa, la concubina de Saúl, le había dado, Armoni y Mefiboset, y también a los 5 hijos de Merab, la hija de Saúl. 7 vidas para la nación. La decisión estaba tomada. El ambiente en el palacio parecía denso, y el silencio de Dios en el cielo seco parecía reflejar el silencio en el corazón del rey. Estaba haciendo lo necesario, pero eso no disminuía el horror del acto. La noticia llegó a Rispa como una tormenta de arena, cegándola y asfixiándola. Ya no era una figura de estatus, la concubina de un rey caído. Era simplemente una viuda que vivía al margen de la nueva corte. Sus hijos, Armoni y Mefiboset, eran todo lo que quedaba de su vida anterior, el único vestigio de Saúl al que podía aferrarse. Cuando llegaron los soldados de David, supo que no se trataba de una visita de cortesía. Sus miradas eran las de hombres que cumplían una orden terrible. Se aferró a sus hijos, pero la autoridad del rey era absoluta. Se los arrebataron, no por un crimen que hubieran cometido, sino por un pecado que su padre había cometido antes, incluso de que ellos comprendieran qué era el pecado. Rispa no gritó. Su dolor iba más allá de las lágrimas. Fue un silencioso derrumbe de su alma. Observó cómo ataban a sus 2 hijos, ya adultos, y los llevaban como corderos al matadero. La hambruna que asolaba a Israel ahora exigía la carne de sus hijos para ser apaciguada. Mientras se los llevaban, su mirada se cruzó con la de Armoni. Él no parecía asustado, solo resignado. Mefiboset, su segundo hijo, la miró por última vez, y en esa mirada se reflejaba toda la injusticia del mundo. No podía hacer nada, era una madre en Israel, y el Estado devoraba a sus hijos en nombre de un Dios que ya no comprendía. El pecado de Saúl, el celo de Saúl, eso era todo lo que oía. Pero ella pagaba el precio. Los 7 hombres fueron llevados a Gibeá, la misma colina que había pertenecido a Saúl. La ironía era brutal, orquestada por los gabaonitas para que la expiación fuera completa. El lugar del poder de Saúl sería el escenario de su última vergüenza. Los gabaonitas los recibieron, no con ira, sino con la frialdad de la justicia ritual. La ejecución no fue rápida. Fueron asesinados y sus cuerpos colgados, exhibidos públicamente en la colina como advertencia. Era el comienzo de la cosecha de cebada. Mientras el resto de Israel se preparaba para cosechar los escasos granos que la sequía permitía, Rispa observaba desde lejos cómo la muerte de sus hijos se sembraba en las colinas. La ley de Moisés era clara. Un cuerpo colgado no debía permanecer allí ni una noche, pues era una maldición sobre la tierra. Pero esta no era una ejecución israelita cualquiera. Era una expiación por los gabaonitas, y su justicia exigía que los cuerpos permanecieran expuestos. Allí se dejarían pudrir devorados, una ofrenda visible, hasta que la naturaleza misma, el cielo, respondiera. El hambre llegó por la ruptura de un juramento.
El hambre solo terminaría cuando el cielo reconociera que la deuda de sangre había sido saldada. Y, por ahora, incluso con 7 cuerpos colgando, el cielo permanecía en silencio. El sol caía a plomo sin piedad, como burlándose del sacrificio. Cuando los verdugos se marcharon, cuando los gabaonitas se retiraron satisfechos con su venganza, y cuando los oficiales de David regresaron a Jerusalén, el monte Gibeá quedó en silencio, salvo por el sonido del viento que pasaba sobre los 7 cuerpos. Allí quedaron como carroña, pero una figura permaneció allí. De entre las sombras de las rocas surgió una mujer. No era la concubina del rey, ni una viuda, era una madre. Rispa caminó hacia el lugar de la ejecución, no con un plan, sino impulsada por un instinto más antiguo que cualquier ley o rey. No podía salvarlos de la muerte, pero sí podía salvarlos de la deshonra. No subió al monte Gibeá para llorar, subió para luchar. Cuando el último hombre se retiró y el sol comenzó a calentar los cuerpos colgados, Rispa actuó. No tenía ejército, ni autoridad, ni fuerza para conmover al rey. Solo tenía el amor feroz que se niega a aceptar la deshonra. Encontró una roca desnuda, un lugar desde donde podía ver los 7 cuerpos. De su bolsa sacó un trozo de tela de saco, la tosca tela del luto, pero no se la puso. La extendió sobre la roca. Aquel no era un lugar para lamentarse pasivamente. Era un puesto de guardia. Estaba reclamando aquella tierra maldita en nombre de sus muertos. Allí se sentó, una centinela solitaria contra el cielo y la tierra. El primer día fue una terrible prueba. El sol de Gibeá era implacable y el hedor de la muerte comenzó a elevarse, una niebla vil que se aferraba a su garganta. Entonces llegaron, primero como manchas oscuras en el cielo azul, luego dando vueltas más grandes y audaces, las aves de rapiña. Los buitres, atraídos por la promesa de carne expuesta, se abalanzaron con impía certeza. Pero Rispa permaneció en pie. No tenía espada, solo un largo bastón que había encontrado en el camino. Gritó con la voz ronca de dolor y blandió el bastón con una furia que las aves no esperaban. Corrió entre los cuerpos, desde Armoni hasta Mefiboset y hacia los otros 5, sus sobrinos. Era una madre que protegía no la vida, sino la integridad de los cuerpos que una vez había acunado. Al caer la noche, el horror adquirió otra forma. El sol se había ido, llevándose consigo el calor, pero trayendo un frío penetrante. Las aves de rapiña se retiraron, pero la noche pertenecía a otros cazadores. Oyó el aullido lejano y luego el sonido más cercano de garras arañando las piedras. Los animales salvajes, los chacales y las hienas venían por la misma razón que los buitres. Rispa no durmió. Encendió una pequeña hoguera no para calentarse, sino para ahuyentar a las bestias. Se convirtió en una sombra vigilante, rodeando el lugar de la ejecución, sus ojos escudriñando la oscuridad, su corazón latiendo con una mezcla de terror y determinación. Con cada sombra que se movía, allí estaba ella, un grito y un palo, custodiando los restos de sus hijos. Los días se convirtieron en semanas. Terminó la cosecha de cebada y comenzó la de trigo. Rispa permaneció allí. Se convirtió en una figura espectral en la colina de Gibeá, conocida en todo Israel. Los viajeros que pasaban por el camino desviaban la mirada, algunos con temor, otros con una reverencia reacia. Su piel ardía y se agrietaba bajo el sol. Su cabello estaba enmarañado con polvo y rocío. Comía poco, solo lo que algunos aldeanos compasivos dejaban a lo lejos, o lo que ella misma podía encontrar. Pero no se rindió. Su dolor no fue un evento, se convirtió en un estado del ser. Estaba en guerra con el orden natural de la descomposición, insistiendo en que esos cuerpos no eran carroña, eran los hijos de un rey, y eran suyos.
El acto de Rizpa marcó un punto de inflexión en el plan de David. Lo que pretendía ser una rápida expiación pública, un pago para apaciguar a los gabaonitas y traer la lluvia, se convirtió en algo más. La vigilia de Rizpa fue un espejo que reflejaba la insuficiencia de la justicia humana. Los gabaonitas exigieron la muerte. David se la concedió, pero Rizpa, con su cilicio y su bastón, interpelaba silenciosa pero ensordecedoramente a todo Israel. Habéis pagado la deuda, pero ¿dónde está la misericordia? ¿Dónde está el honor? Su obstinada lealtad a los muertos era una acusación viviente contra la nación que tan fácilmente los había sacrificado. Ella no solo custodiaba cuerpos, preservaba la dignidad humana. En aquella cultura, un entierro digno era la máxima distinción entre ser humano y ser animal. Quedar insepulto era la mayor maldición. Rizpa luchaba contra esa maldición. No podía revertir la sentencia de muerte de David ni el pecado de Saúl, pero sí podía controlar lo que sucedió después. Imponía la ley de Dios, la ley de la dignidad, por encima de la ley de los hombres. Mientras Israel esperaba la respuesta de Dios al sacrificio de sangre, Dios observaba la respuesta de amor de Rizpa, y el cielo permanecía en silencio, contemplando a la mujer sobre la roca. Las semanas se convirtieron en meses. El sol abrasador de la cosecha dio paso al aire seco del final del verano. Los cuerpos de Armoni, Mefiboset y sus 5 primos ya no eran carne, ahora eran huesos, secos y piel, colgando como testigos silenciosos de una justicia inconclusa. Pero Rizpa no los había abandonado. Ya no era la mujer que subía a la colina, era parte de la roca. Su vigilia se convirtió en un ritmo terrible: ahuyentar a los cuervos al amanecer, vigilar a las hienas al anochecer. Dominó el lenguaje de la muerte, no para aceptarla, sino para desafiarla. Su dolor se había solidificado en un propósito inquebrantable: no se iría, no hasta que el cielo le diera una respuesta, o hasta que los hombres le rindieran honor. Su presencia en Gibeá se convirtió en una historia que se susurraba por todo Israel. Era la madre fantasmal que custodiaba a los muertos. Para los gabaonitas era una molestia inquietante. Su sed de justicia se había saciado, pero el amor de aquella mujer había vuelto amarga la venganza. Para los israelitas era un símbolo de vergüenza. El hambre continuaba, lo que significaba que la ejecución de los 7, aunque exigida, no había sido suficiente. Dios seguía en silencio. El sacrificio de sangre se había realizado, pero la vigilia de Rizpa demostraba que la tierra aún no estaba en paz. Se necesitaba algo más. La justicia sin misericordia no sanaba la tierra, solo la manchaba aún más. Finalmente, la historia de la obstinación de Rizpa viajó desde las aldeas hasta los tribunales y llegó a oídos del rey David en Jerusalén. Uno de sus consejeros, tal vez al ver que la hambruna persistía, informó lo que sucedía en Gibeá. Esa mujer, Rizpa, la concubina de Saúl, no ha salido de la roca. Ha extendido un cilicio y allí permanece desde el día en que mataron a sus hijos. No permite que las aves del cielo se posen sobre ellos de día, ni las bestias del campo de noche. El informe no se presentó como una curiosidad, sino como un problema. Su vigilia era una acusación silenciosa contra el trono, un recordatorio constante de que los cuerpos seguían expuestos. David escuchó, y el corazón del rey, que también era el de un poeta y un hombre que conocía el profundo dolor, se quebró. No sintió ira por su insubordinación, sintió admiración por su fidelidad. Él, que había perdido a sus propios hijos, comprendió la profundidad de ese amor. David se dio cuenta de su error. Había practicado la justicia de los hombres, pero había fallado en la justicia de Dios. Les dio a los gabaonitas lo que pedían,
pero les negó a los muertos lo que la ley de Dios ordenaba: sepultura. Aquel acto de Rispa, su amor desesperado y leal, conmovió al rey como ningún profeta ni sacerdote lo había hecho jamás. Comprendió que la expiación no terminaba con la muerte, sino con el honor. Este amor, que se niega a marcharse, que permanece junto al cuerpo inerte de un niño mucho después de que su espíritu se haya extinguido, es una de las fuerzas más formidables del universo. Es un amor que no calcula, no mide y no obedece a reyes. Es el amor que permanece al pie de la cruz. Rispa, sobre su roca de duelo, era una sombría prefiguración de otra madre, siglos después, que también vería a su hijo ejecutado públicamente. Era un eco del dolor que un día sentiría María, la madre de Jesús, quien también vería a su hijo colgado, expuesto entre el cielo y la tierra, como una maldición, porque María también permaneció. Así como Rispa protegió a sus hijos, asesinados por las intrigas de un rey terrenal, María permanecería firme mientras su hijo, el rey del cielo, era sacrificado. Ella también experimentaría el profundo dolor de presenciar la injusticia pública y la deshonra de una ejecución brutal. El amor de Rispa, protegiendo a sus hijos de la deshonra de las bestias, era un reflejo terrenal del amor de María, quien vio a su hijo deshonrado por los hombres, sabiendo que su vigilia era testimonio de un amor que ni la muerte podía destruir. La vigilia de Rispa fue por el honor de los muertos. La vigilia de María sería por la redención de los vivos. Amor de Rispa conmovió al rey. David comprendió que la expiación no era solo la muerte, sino la restauración. El hambre persistía porque, aunque los gabaonitas habían sido vengados, Dios no había sido honrado. Y Dios no es honrado cuando los muertos son maldecidos por la exposición a la intemperie. El rey dio una orden inmediata. Ya no se trataba de los gabaonitas, ni siquiera de la lluvia. Se trataba de hacer lo correcto. Ordenó a sus hombres más honrados que fueran a Gibeá, no para reprender a Rispa, sino para jurarle lealtad. Debían recoger los huesos de los 7 descendientes de Saúl, con el respeto debido a los príncipes caídos. Pero la acción de David no terminó ahí. El Espíritu de Dios lo impulsó a una reconciliación aún más profunda. Si quería honrar a los descendientes de Saúl, debía honrar al mismo Saúl. David recordó que los huesos de Saúl y de su amado amigo Jonatán no estaban en la tumba real, sino en Jabes de Galaad, junto a los valientes que los habían rescatado de la deshonra en la muralla de Betzán. Durante todos esos años, los restos del primer rey de 1900 Israel habían permanecido en un entierro temporal. David comprendió que para sanar la tierra, necesitaba sanar las heridas de la guerra civil, uniendo a la casa de Saúl y a la casa de David en la muerte. Entonces el rey envió una delegación oficial a Jabes de Galaad. Los hombres de la ciudad, que habían arriesgado sus vidas por lealtad a Saúl, entregaron los huesos. Fue un acto solemne. Los restos mortales del rey ungido y su heredero fueron llevados de vuelta a Jerusalén, no como reliquias de un régimen fallido, sino como parte de la historia sagrada de Israel. David estaba reunificando la nación, demostrando que la justicia podía ir acompañada de honor. Estaba demostrando ser el rey de todo Israel, no solo de Judá, y no simplemente el rival de Saúl. Mientras tanto, otros soldados subían la colina de Gibeá. Rispa los vio acercarse a lo lejos. Se preparó para otro enfrentamiento, su cuerpo exhausto tensándose para la batalla. Pero no venían con amenazas. Portaban finas telas de lino y biombos. El comandante se acercó a ella, mirándola no con lástima, sino con reverente admiración. «El rey lo ordenó», dijo en voz baja. «Tu deber está cumplido. Llevémoslos a casa».
Rispa observó incrédula cómo los soldados, actuando con una gentileza que contrastaba fuertemente con la brutalidad de la ejecución, comenzaban a bajar los restos de sus hijos. En el momento en que retiraron el cuerpo de Harmony, Rispa cayó de rodillas. Su cuerpo, sostenido durante meses solo por la fuerza de su voluntad, finalmente cedió. El sonido de sus sollozos ya no era el grito de guerra de una leona, sino el profundo lamento de una madre que por fin podía rendirse al dolor. Había vencido, había mantenido alejadas a las fieras, había ahuyentado a las aves de rapiña, había obligado a un rey a reconocer la humanidad de sus hijos. Ya no tenía que luchar. La vigilia había terminado. Se puso de pie, siguió a los soldados que llevaban a sus hijos y dejó el cilicio sobre la roca ahora vacía. David no organizó un entierro secreto, sino un funeral de estado. Unió los huesos de Saúl y Jonatán con los de los 7 hombres ejecutados. Para el mundo, Harmony y Mefiboset murieron como criminales para saldar una deuda política. Pero David, en su último acto de reconciliación, los enterró como reyes. Todos fueron llevados a la tierra de Benjamín, a la tumba de Quis, padre de Saúl. Se reunieron con su antepasado. Fue un entierro que proclamó que, si bien debía hacerse justicia, la dignidad humana era innegociable. Rispa, desde lejos, observó cómo colocaban a sus hijos en una tumba de honor, y por primera vez en meses sintió algo más que dolor: paz. Cuando se retiró la piedra para sellar la tumba en Sela, un silencio distinto se apoderó de la tierra. Ya no era el silencio del hambre ni de la venganza, sino el silencio de la expectación. David había hecho todo lo que estaba en su mano. Había satisfecho la justicia de los gabaonitas y, conmovido por Rispa, había cumplido la ley de honrar a Dios. La nación contuvo el aliento. Los campos seguían secos, el aire en calma. El entierro fue un acto de fe del rey, pero el cielo aún no había dado su respuesta. La tierra, ahora limpia de la deshonra de los cuerpos insepultos, aguardaba su veredicto final. Rispa, tras ver la tumba sellada, se sentó a cierta distancia, con la mirada fija ya en el cielo bronceado, en lugar de en los huesos de sus hijos. Fue entonces, y solo entonces, cuando algo cambió. Las Escrituras narran el momento con profunda sencillez. Y después de esto, Dios tuvo misericordia de la tierra. No fue el acto de ejecución lo que conmovió a Dios, sino el acto de sepultura, la restauración de la dignidad. La justicia exigida por los gabaonitas era necesaria, pero fue el amor inquebrantable de Rispa que obligó al rey a mostrar misericordia, lo que finalmente cumplió con el mandato divino. Dios esperó. Esperó hasta que Israel comprendió que la justicia sin honor es incompleta. El amor de una madre, expresado en cilicio sobre una roca, se convirtió en la llave que abrió la misericordia celestial. Esa noche, por primera vez en 3 años, el viento cambió. No era el viento cálido y seco que simplemente levantaba polvo. Era un viento fuerte, proveniente del mar, que traía la humedad y el aroma de la vida. Se formaron pequeñas nubes que luego se espesaron, convirtiéndose en una densa capa oscura como Israel no había visto en 1000 días. Rispa, aún cerca de la tumba, sintió la primera gota, luego otra, y entonces el cielo se abrió. La lluvia no cayó suavemente. Llegó con la furia de una bendición retenida, un diluvio de perdón que lavó el polvo, la sangre y la vergüenza de Gibeá. El agua fluyó a torrentes, llenando los arroyos secos, y el sonido del trueno fue la primera vez que la voz de Dios se escuchó en esa tierra en 3 largos años. La hambruna terminó. La lluvia que cayó fue testimonio de una profunda verdad espiritual. Dios vela por su pacto, y el pecado de Saúl, al romper su juramento, fue terrible. Pero Dios también vela por su propia ley de dignidad.
La vigilia de Rispa no fue un acto de rebelión contra David, sino un acto de obediencia a una ley más profunda. Le recordó al rey que el poder no exime a nadie de su humanidad. Su inquebrantable lealtad a sus hijos muertos fue más poderosa que el ejército de David y más persuasiva que los sacerdotes en Jerusalén. No negoció, no suplicó, simplemente se mantuvo firme, y el universo tuvo que rendirse ante su amor. Para David, la lección fue inolvidable. Él, que había comenzado esta dura prueba buscando una solución política y legal, encontró la respuesta en el corazón afligido de una concubina. Comprendió que ser un rey conforme al corazón de Dios significaba no solo blandir la espada de la justicia, sino también vestir el lino fino del honor. El pecado de Saúl fue el celo sin juramento. La solución de David fue la justicia sin misericordia. El amor de Rispa fue el equilibrio. La lluvia que restauró a Israel no fue comprada solo con la sangre de los 7, sino también con la fidelidad de una mujer. Rispa finalmente regresó a casa. Desconocemos su destino posterior, si fue honrada en la corte de David o si simplemente cayó en el olvido. Pero no importa, su misión estaba cumplida. No solo protegió los cuerpos de sus hijos de la deshonra, sino que también se convirtió en la partera de la lluvia. Obligó a la nación a afrontar el verdadero costo del pecado y el verdadero precio de la reconciliación. El agua de la lluvia lavó su rostro, mezclándose con las lágrimas que no había derramado en meses. Se había enfrentado al cielo, a la tierra, a las bestias y al rey, y en su aparente debilidad había triunfado. Aquí están los últimos 4 párrafos de la narración. Párrafos 37, 40 de 40. Premisa 1 y 3. Reflexión teológica y conclusión. La historia de Rispa es un testimonio grabado en la misma roca de Gibeá. Es prueba de que la justicia de Dios es compleja y a menudo incomprensible para los hombres. El hambre fue real, el pecado de Saúl fue real y la exigencia de los gabaonitas fue real. Pero la solución de Dios no se encontró simplemente en la muerte, sino en el honor que le siguió. El cielo exigió sangre, sí, pero esperó misericordia antes de conceder la lluvia. Esto nos muestra que Dios no acepta un sacrificio que no nos cueste nada. David sacrificó a los hijos de otros, pero fue Rispa quien pagó el verdadero precio con su amor constante. Y fue este amor el que Dios finalmente honró.